Hola, buenas para todos. El día de hoy, a falta de fútbol y allá casi una semana del último partido, voy a analizar lo que fue el pasado semestre de Boca y cómo fueron los primeros meses de Diego Martínez como entrenador. No voy a ir pasando partido tras partido, pero sí voy a ir mencionando distintos tramos de competencia en los que por algunos motivos fue cambiando el equipo, ya sea el esquema utilizado por el entrenador o los nombres de los jugadores que fueron ganando o perdiendo importancia. El ciclo de Diego Martínez comenzó oficialmente un sábado 27 de enero en un aburrido empate a cero contra Platense con una formación con bastantes jugadores suplentes. En los primeros 5 partidos de la Copa de la Liga, el nuevo entrenador Ceneice no pudo contar con X Fernández y Medina que estaban en la selección argentina sub-23, jugando el Perolímpico para París 2024 y que después terminaron siendo jugadores importantes. En un corto resumen de esos 5 partidos sin los jugadores que estaban en la sub-23, Boca, pese a que tenía volantes suplentes que en ese momento fueron titulares, pero que terminaron casi sin jugar en el semestre, como fueron los casos de Ramírez, Campuzano, Bullaude, y también algún que otro juvenil que terminó perdiendo bastante terreno como lo fue Mauricio Benítez, era un equipo con un mediocampo lento y con muy poca creatividad o sorpresa, y casi todo dependía de alguna jugada individual de un recién llegado Zenón. Ya con X Fernández, Medina y Valentini de vuelta a disposición del entrenador, Diego Martínez fue encajando las piezas y consiguió llevarse un punto del Monumental en un clásico que fue más disputado que jugado por el lado del Ceneice. Con el empate en el clásico y con un Cavani que había conseguido sacarse la mufa contra Belgrano, el entrenador pareció haber dado en la tecla con el equipo, ya que había perdido a Paul Fernández por un mes y medio de competencias por un esguince en el tobillo y alineó un once que por derecha, Blondel era el lateral y Advíncula jugaba de 8 o viceversa, mientras que por izquierda, Lautaro Blanco se fue afirmando en el puesto de lateral e hizo una buena dupla con Zenón en el ataque, mientras que por el medio, a X le tocó jugar de 5 y Medina jugó suelto por el centro del ataque, estando cerca tanto de Zenón como del propio X Fernández, haciendo que el equipo tenga una salida prolija del fondo, además de tener mucha movilidad en la mitad de cancha y también mucho juego interno con sociedades entre los volantes que hicieron que Boca jugase muy bien durante varias fechas seguidas. Después del alto rendimiento mostrado durante varias semanas, el equipo se le empezó a notar ciertas falencias en algunos partidos, especialmente de Sudamericana en los que jugaron mayoría de suplentes y se empató en la altura contra Nacional Potosí y también se ganó a Sportivo Trinidense con lo justo, mostrando que Diego Martínez carecía de suplentes a la altura para reemplazar a los titulares que estaban 1 o 2 escalones por delante. Ya cerca del cierre de la fase regular de la Copa de la Liga, y con la dura lesión de Blondel contra San Lorenzo, esa mitad de cancha que tan bien funcionó, se desarmó por tener que cambiar de posición a varios de esos volantes. La modificación que más se notó y sintió fue la de Medina que pasó a jugar como una especie de 8 que no es, y eso hizo que baje mucho su rendimiento, ya que le quedaba muy lejos la creación de juego y también le quedaba lejos el área rival para entrar por segunda línea. Después por el centro, siguió X de 5 y Paul Fernández jugó unos metros más arriba, cosa que en el cierre del semestre fue al revés y fue X el que terminó jugando con más libertad. Con la victoria y clasificación a semifinales de la Copa de la Liga eliminando de buena manera a River por 3-2 en el Mario Alberto Kempes, para mí el equipo tuvo un leve relajamiento complicándose aún más la clasificación como líder de su grupo en la Copa Sudamericana, que lo ahorraba jugar una ronda previa en el futuro, sacando un solo punto de 6 posibles contra Fortaleza, casi haber empatado contra Sportivo Trinidense en Paraguay de no ser por el gol de Cavani sobre el final, y volviendo al plano doméstico, quedó eliminado contra Estudiantes en semifinales de la Copa de la Liga por penales. Con el inicio de la liga profesional, el equipo tuvo un notable bajón de rendimiento en muchos jugadores y también fue perdiendo esa frescura y velocidad en la mitad de cancha, sumado al juego asociativo que lo caracterizó en muchos partidos, debido a la cantidad de lesiones y a las improvisaciones que se tuvieron que emplear mayormente en la defensa, haciendo debutar a juveniles y usando a otros jugadores en posiciones que no son las suyas. Y también, puntualizando en algunos futbolistas que tuvieron un mal cierre de semestre y se lo sintió, fueron los de la sub-23 que parece que van a ir a los Juegos Olímpicos y que son los que le levantaron y mejoraron el rendimiento a Boca en principio de año.
como son los casos de Zenón, que se lo notó cansado y muy poco influyente en los últimos metros como inicio de año, Medina, que en la posición que jugaba no lo beneficiaba para mostrar su mejor fútbol, y X Fernández fue el más parejo, aunque también tuvo un bajón de rendimiento. Otros jugadores que también tuvieron un mal cierre de semestre fue Merentiel, que perdió esa determinancia y movilidad en tres cuartos de cancha que demostró en los meses anteriores, y se volvió a notar esa falta de suplentes competentes en el plantel, ya sea para cambiar un partido entrando desde el banco o cuando les toque saltar a la cancha de titular, perdiendo en el debut en Tucumán contra Atlético y contra Platense en Vicente López, además de volver a ceder puntos en un empate contra Talleres de local, y solo se pudo ganar frente a Central Córdoba después de un mal primer tiempo en el que el equipo se fue al descanso perdiendo 2-0 en Santiago, y la victoria por la mínima frente a Vélez en la Bombonera. Ya habiendo terminado el repaso de este semestre en algunos partidos y resaltando ciertas decisiones del entrenador, voy a ir hablando de las cosas malas y buenas de estos 6 meses para Boca, arrancando por lo malo que fueron la minoría de cosas. Lo más negativo que se le puede recriminar a Diego Martínez fue que se le cayó el rendimiento del equipo sobre el cierre del semestre, y si bien puede haber influido el hecho de que se jugó una gran cantidad de partidos y que en la semana en la que quedó fuera contra Estudiantes, Boca venía de jugar el Superclásico el fin de semana anterior y había tenido un largo viaje al norte de Brasil en el medio, teniendo que aplazar unos días el choque contra el Pincha en Córdoba. Pese a que no debería ser una excusa, la acumulación de los partidos obviamente que también afecta al físico de los jugadores. Pasando a otro punto negativo, y es algo que hablé en el pasado video del partido de Vélez, es que creo que no se termina de aprovechar el hecho de jugar en la Bombonera, ya que para mí debería ser un plus el jugar de local y con tu gente para ser muy superior y ganar con autoridad al rival, pero eso se vio muy pocas veces reflejado en la cancha, ya que sacando el partido contra Nacional Potosí por Sudamericana, son muy pocos los casos de victorias así de cómodas, y son más los partidos que se te atascan y cuestan ganar, como puede ser en los partidos con Belgrano que arrancaste perdiendo y con los 3 goles de Cavani en la última media hora lo conseguiste ganar. Con San Lorenzo hasta el minuto 84 que hace el 2-1 Merentiel había generado muy poco peligro al arco rival, o el mismo partido contra Sportivo Trinidense que hasta el minuto 71 no se había abierto el marcador. Y ahora pasando a hablar de lo bueno de Diego Martínez en Boca, lo que más se le puede destacar es que por momentos consiguió hacer que funcionen tanto X Fernández, Zenón y Medina juntos, que le dieron muchos resultados. Y si bien por decisiones del propio entrenador se desarmó ese funcionamiento, consiguió reinventarlo aunque sin tener la misma fluidez y con menos constancia, con Paul Fernández ocupando la posición de 5 y adelantándolo a X Fernández, aunque como ya mencioné, terminó perjudicando a Medina y al costado derecho del equipo. Otro punto positivo, aunque suene contradictorio, es el invicto que mantiene en la Bombonera, ya que como dije, muchos partidos se le complicaron, pero pudo sacar adelante y también consiguió no haber perdido un solo partido de local en lo que va del ciclo. Y también hay que destacar el invicto que mantienen los clásicos en estos 6 meses, ya que enfrentó 2 veces a River empatando una vez en el Monumental y otra eliminándolo de buena manera en cuartos de final de la Copa de la Liga, además de haberle dado vuelta al partido a San Lorenzo por 2-1 y conseguir una trabajada victoria contra Racing por 4-2. Y los últimos 2 puntos que le quiero destacar a Martínez son: el primero es, como él mismo dijo en una conferencia de prensa, es la identidad que le dio al equipo, ya que se sabe a qué juega Boca, y a diferencia de otros años, es un equipo con carácter que no suele bajar los brazos ante un resultado adverso. Y el segundo es la personalidad que mostró el propio entrenador al haber puesto y confiado en varios juveniles de las inferiores o algunos refuerzos que le trajeron y sentar en el banco de suplentes a muchos jugadores que ya tenían años en el club y quizás su presente no sería el mejor, demostrando que con él juega el que mejor está y no van a jugar jugadores por su apellido como pasaban años atrás.